Muy buenos días a toda la gran familia, al norte, al sur, al este y al oeste. Estamos agradecidos de Dios por su infinito amor, por su grande misericordia, por este tiempo de gracia que a nuestro Padre le place que estemos una vez más. Hoy tenemos un agradecimiento enorme porque nuestro Padre nos da esta oportunidad de seguir adorándole en espíritu y en verdad y aprender de las maravillosas Sagradas Escrituras. Es por eso muy importante que usted que está allí pueda constatarlo todo a través de la Biblia, a través de la lectura de la palabra de Dios, porque nos guiamos, gracias a Dios, a través del bendito manual. El día de hoy vamos a estar entregando respuestas lindas a toda esa congregación que nos escribe y gracias a Dios que podemos nosotros ayudarles a través de lo que Dios dejó para nosotros, su voluntad escrita. Y la gloria sea para nuestro Padre Celestial, porque así nuestro Padre siempre lo designó en su plena y gran voluntad. Todo el conocimiento de Dios, su voluntad, su pensamiento, sus reglas, están en la Biblia y por eso nos apegamos con arraigo, para que nuestra esperanza esté fundada no en enseñanzas de hombres, sino en la bendita palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Que podemos nosotros contar con ese recurso. Hemos tenido cultos lindísimos estos días pasados, una enseñanza tremenda a través de las Sagradas Escrituras, despejándonos dudas con relación a la resurrección del Señor, tomando puntos falsos para sacarlos de nuestra vida, porque todo lo falso se tiene que sacar y dejar lo que es verdadero, auténtico, que tiene un contexto bíblico. Esa es la verdad y a esa verdad nos remitimos, a esa verdad nos apegamos. Hoy, por supuesto, vamos a seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras. La familia nos escribe dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, y hoy vamos a tomar el tiempo para responderle a nuestros hermanos. Pero antes, como siempre, les invito a que le demos gracias al Señor. Vamos a hacerlo con todas las fuerzas del corazón, de la mente y del alma. Adoremos a Jehová en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. De vuelta, estás en tu programa, está establecido a través de esta prestigiosa emisora Chofar. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 04-24-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. También por www.chofarsonando.com. Qué maravilloso que puedo compartir con ustedes de estas enseñanzas lindas, qué maravilloso que podemos nosotros tener de las Sagradas Escrituras. Seguimos dando la bienvenida a toda la gran familia que al norte, al sur, al este y al oeste se suman, a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que día a día están con nosotros. Que Dios siga haciendo esa obra perfecta en el poderoso nombre de Jesús. Compartan el link www.chofarsonando.com. Hemos tenido, hermanos, cultos lindos. La semana pasada se entregaron respuestas. Recuerden que estamos en conmemoración de esos primeros días de resurrección del Señor. Y qué lindo poder aprender a través de las Sagradas Escrituras lo que es verdad, hermano. Y reafirmarnos en la fe para desarrollarnos cada día más nítidos, más fuertes para la gloria del Señor. Hoy queremos entregar respuestas porque nos escribe la familia, hermanos. Recuerden que somos una gran familia. En este momento, si nosotros hiciéramos el ejercicio, hermanos, es una gran red invisible que está allá arriba en el espacio, en las interconexiones, tanto de las ondas hercianas de Chofar 105.1, las ondas también que allí van a través de cables, también por el espacio del internet, y por supuesto todos aquellos hermanos que nos van a oír, a ver a través de nuestra plataforma en YouTube, tanto Chofar Sonando como está establecido, y por los diferentes medios como TikTok y Instagram, Facebook. Que Dios les bendiga a todos y a todas en esta linda hora. El día sábado nosotros recibimos una cantidad de preguntas de nuestros hermanos, y yo quiero escoger, hermanos, esta porque es alusivo a lo que es la resurrección de Jesús y en base a lo que es la doctrina del primer siglo. Recordemos que el Señor Jesucristo, después de estar 40 días dando testimonio de su resurrección, el Señor Jesucristo convocó a sus hermanos en la fe y doctrinándoles, él fue a una planicie y allí fue elevado por la nube
y la promesa de aquellos seres celestiales que le decían a la multitud allí reunida: ese mismo que se fue, de esa misma manera sí volverá. La promesa que nosotros esperamos. Ahora, el Señor le había dicho previo: no se vayan, porque ustedes en breve van a recibir la promesa del Espíritu Santo. En el seguimiento cronológico, 15 días después de esa promesa que le hace Jesús de una manera directa, ellos se quedan en Jerusalén y desciende sobre ellos, días de Pentecostés, lo que es el Espíritu Santo. Y allí empiezan, hermanos, una serie de acontecimientos impresionantes. Pedro da un mensaje, Pedro gana una multitud para Cristo lleno del Santo Espíritu, y ellos le hacen preguntas a Pedro. Preguntas porque estaban maravillados, y Pedro le da respuestas de manera tal que empieza a fundamentarse la doctrina cristiana, la correcta, la que viene de los apóstoles, la que está explanada en las Sagradas Escrituras y es la cual nosotros nos debemos regir. Y alusivo a esa doctrina del primer siglo, me hacen esta pregunta. Esta pregunta la hace nuestra hermana Noeli y Lidimar Pocaterra desde Quito, Ecuador. Noeli y Lidimar Pocaterra, Dios les bendiga, muchachas, están en sintonía a través de www.chofarsonando.com. También quiero bendecir a todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas que están en Europa, específicamente en España, que ayer, hermanos, tuvieron un apagón masivo. Impresionante lo que sucedió ayer en España. Cualquier persona dice: no, eso pasa nada más en Venezuela. Venezuela, ayer, hermanos, hubo un apagón total, ¿sabe? Un apagón total en Europa, específicamente España y Portugal. Quedaron sin electricidad. Y uno se pregunta: ¿pero cómo? Eso no es un país desarrollado. Eso no son países potencias en mucho sentido de la palabra. Sí, pero se quedaron sin electricidad. ¿Qué tal? Ahora, no nos alegra eso. Simplemente que oramos por nuestros hermanos, porque hay muchas personas enfermas, muchas personas, hermanos, que realmente no tienen un lugar donde reposar, simplemente en las oficinas donde trabajan. Ayer eso fue algo tremendo, sus casitas, sin poder ni siquiera prender un ventilador, un abanico, como se le dice en algunos países, un aire acondicionado, sin estar informados. Todas aquellas personas que tienen que trabajar a través de la tecnología se quedaron, hermanos, desconectados totalmente. Para ustedes, nuestra fuerza, nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestras oraciones. Gracias a Dios que ya progresivamente se ha venido restableciendo el servicio y ya gran parte de España y de Portugal tienen el servicio tan esencial como es la electricidad. Hay todavía sectores donde no llega, pero pronto va a llegar en el poderoso nombre de Jesús, y nuestras oraciones para ustedes. De manera que les saludo de manera especial a todos ustedes. Entonces, hermanos, nos escribe Noelí y Lidimar Pocaterra, nos saludan, nosotros también a ustedes. Dios les bendiga, muchachas, a toda la familia Pocaterra y a toda la congregación, porque están esperando respuestas. Van a grabar el mensaje, ellos lo van a grabar para entregar también respuestas a la congregación, porque hay una gran confusión. Quiero leer, hermanos, parte de este documento, porque fue un documento que nos enviaron, y dice de la siguiente manera: sabemos que usted es de Dios y que enseña la palabra para gloria del Padre. Mucha confusión, pastor, después de la visita de un maestro de la palabra llamado Luis Leonel Carrión, de nacionalidad colombiana. Él enseña que Mateo capítulo 28, versículo 19, no va con relación al bautismo, y que debemos hacerlo, el bautismo, en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahorita nos vamos a contextualizar, pero este maestro colombiano, dice nuestra hermana Lidimar y Noelí, que él enseña que el bautizo de los creyentes no se debe realizar en Mateo 28, 19. ¿Qué es lo que dice Mateo 28, 19? Bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dice que ese bautismo no se debe realizar así, en nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, sino que se debe realizar según Hechos capítulo 2, versículo 38, que dice, bautizándoles en el nombre de Jesús. Él dice que no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en nombre de Jesús. Sigo leyendo la carta. Por favor, vamos a estar grabando para llevar la enseñanza a la congregación que está dividiéndose, altamente confundida por tal enseñanza. Mi pastor José Rodríguez, le estimamos y le amamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria sea al Señor. Entonces, allí está la pregunta que nos hacen nuestras hermanas. Tienen un problema porque después de la visita de un maestro colombiano en Ecuador, país fronterizo, entonces quedó la congregación dividida. Pero, ¿cuántas congregaciones divididas por maestros, por evangelistas, por pastores, por profetas, por apóstoles, por líderes religiosos? ¿Cuánta división, hermanos? Porque esto es una muestra, pero esa enseñanza, ¿dónde llegó? ¿A cuántos hermanos en la fe le caló esta enseñanza? Ellos escuchan el programa y quieren información, quieren revelación de la palabra, porque la iglesia se les está fracturando. La congregación se les está dividiendo debido a la enseñanza. Y créanlo que eso, hermanos, es letal para una congregación. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, con lo que nosotros aprendemos, con lo que repetimos. Hay tantas cosas que se dicen hoy día, disque enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que terminan más bien debilitando y en muchos casos enfermando y destruyendo la vida de un creyente. Este es el caso que tenemos nosotros en la congregación en Quito, Ecuador, y gracias al Señor que nuestras hermanas se comunican con nosotros, y por supuesto saludamos a esa congregación Dios es Amor en Quito, Ecuador, a todas las familias que están allí. Por supuesto vamos a entregar la enseñanza. Antes de ir allá, quiero que usted, hermano y hermana, amigo y amiga, se curen sano, porque miren, hoy día la apostasía está reinando por todas partes. ¿Qué es la apostasía? Es un camino de fe, entre comillas, que no tiene nada que ver con la enseñanza del Señor. La apostasía es haber dejado la enseñanza primaria, la enseñanza de las Sagradas Escrituras, y ir en pos de Dios con otro tipo de principios, con otros tipos de enseñanzas, y lamentablemente se toman textos, se aíslan esos textos y tienen entonces el pretexto para enseñar. Abren la Biblia, leen la Biblia y enseñan, y usted cree que es la Biblia porque están leyendo la Biblia, pero una palabra distorsionada. A eso fue, bendita sea la gloria del Señor, que se refirió Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. ¿Recuerdan? Que dice que Pablo ha escrito en casi todas sus epístolas hablando de estas cosas las cuales son algunas difíciles de entender, dice Pedro, las cuales los indoctos, que no saben nada, e inconstantes, personas que ni siquiera oran, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, y lamentablemente llevándose tras sí a los hermanos en la fe, como el mismo Pablo lo testimonea en Hechos capítulo 20, verso 28. Se levantarán lobos rapaces, y de vosotros mismos hombres que arrastrarán tras sí a los discípulos del Señor. Ese es el tiempo que estamos, y es por eso que tenemos nosotros que estar al pendiente de todo lo que tomamos por enseñanza, porque a través del internet, a través de las redes sociales, hay una cantidad de enseñanzas que quieren en un minuto demostrar una doctrina bíblica. Hermanos, eso no es así. Pero a veces la facilidad, a veces el apuro, la prisa,
termina causándole un daño al creyente. Mire lo que dicen la familia Pocaterra, estas muchachas. Es una congregación dividiéndose producto de esto, porque hay unos que dicen, es verdad lo que dice esta persona, porque está apegado a las Sagradas Escrituras. Los argumentos que manejan, más o menos lo conocemos, porque esto no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo. Ahorita lo vamos a explicar. Pero hay un grupo de la congregación en Quito que está diciendo que eso es verdad, lo que enseñó este colombiano. Saludo a los colombianos, nada personal. No todos son malos, hay buenos. Entonces, dicen, bendita sea la gloria del Señor, que es verdad lo que enseña este maestro de la palabra, entre comillas, y otros dicen que es incorrecto. Y la congregación sufriendo producto de que no se veló para llevar a ese maestro a la predicación. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 1. No os hagáis muchos de vosotros maestros, entendiendo que recibiréis mayor condenación. Palabra del Señor, hermanos, palabra del Señor. Ahora, quiero, bendita sea la gloria del Señor, hermanos, que entendamos que leer las Sagradas Escrituras no es el todo. Les he explicado que se necesita la revelación de la palabra y eso viene con la lectura y la oración. Cuando nosotros decidimos en oración leer, comprometidos para poner en práctica esas enseñanzas que Dios nos revela, porque ese es el compromiso, que cada maestro se haga hacedor de la palabra, no tan solo oidor o enseñador de la palabra, sino que se haga un hacedor. Cuando tenemos ese compromiso real, Dios nos da, hermanos, la capacidad de poder entender su palabra bendita, de nosotros poder, hermanos, manejarnos de una manera correcta. Y les decía, muchachos, que lamentablemente esto no es ahorita, esto tiene un trasfondo tremendo. De hecho, los grupos que enseñan esa doctrina que solo es Jesús, así se llaman, solo Jesús, o unidos pentecostales, pentecostales unidos, pentecostales unicistas, unicitarios, así se le llama, y usted puede poner todo eso allí para que usted tenga referencia. Cuando usted escuche de solo Jesús, es que ellos enseñan que no se debe bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos enseñan que se tiene que bautizar solo en Jesús, pero no queda allí, sino que ellos niegan la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo y la manifestación del Santo Espíritu. Ellos hablan solo de Jesús. Igualmente, ellos tienen una tendencia, hermanos amados, y se hacen llamar los unicistas, los unicitarios. Y tienen mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, textos aislados que apoyan su tesis, y por eso los inconstantes son atrapados. Cuando usted escuche de los pentecostales unidos, iglesias pentecostales unidas, usted pare el oído, preste atención y ponga tierra de por medio, porque está hablando de personas que no están enseñando las Sagradas Escrituras correctamente. Y yo no me puedo callar. Mucha gente dice, oye, pastor, pero también se va a meter con los solo Jesús, con los unicitarios. Hermanos, miren, lo que no tiene apego y arraigo a las Sagradas Escrituras, yo tengo un compromiso de, con fervor, discutir, con fervor encarar, como dice Judas, ardientemente contendáis. Tengo que contender, hermano, porque se le está haciendo daño a una grey, se le está haciendo daño a la asamblea, a la iglesia, a los congregados, a los salvos por Jesucristo. Y yo sí soy apasionado con relación a eso. Si se meten con mi persona, no hay problema. Si se meten con la persona de Jesucristo, la persona del Padre o la persona del Espíritu Santo, me van a tener allí en la primera fila para defender las tesis reales que están en las Sagradas Escrituras, y eso es lo que nos salude. Ahora, presten mucha atención, porque lo primero que quiero certificar es lo que dice Mateo capítulo 28. Vamos a Mateo capítulo 28. Hermanos, primero, vamos allá. Mateo capítulo 28, la gloria sea del Señor. Vamos a leer qué es lo que ellos contrarrestan o lo que ellos niegan. Mateo 28, verso 19. Vamos al verso 19. Todos. Libro de Mateo. Vamos a constatarlo todo para que usted se dé cuenta exactamente qué es lo que ellos niegan.
Mateo 28, verso 19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos niegan esta enseñanza y ellos dicen que estos textos fueron añadidos. Es decir, ellos dicen que en los manuscritos más creíbles no están estas palabras. Esto fue añadido. Ellos dicen que en el Textus Receptus, que es una de las fuentes para traducir, para transliterar las Sagradas Escrituras, ellos dicen que en el Textus Receptus esto no existe, pero lo más tremendo es que ellos dicen que en el texto crítico o aparato crítico, que es la otra fuente, tampoco eso existe. De manera tal que ellos dicen que nunca Jesucristo dijo esto. Y he allí, bendita sea la gloria del Señor, donde yo quiero, hermanos, contrarrestar tan diabólica enseñanza. Quiero contrarrestarla, bendita sea la gloria del Señor, porque lo primero, hermanos, es que el texto de Mateo, capítulo 28, verso 19, es auténtico. Bueno, se puede decir autentiquísimo. Sí, hermanos, esto tiene un respaldo en investigación. Uno de esos es el texto Dutillet, un texto que en el 1500 fue encontrado en Francia y que la Iglesia Católica mandó a neutralizar. ¿Por qué? Porque este texto tiene una autenticidad prácticamente de inicios del primer siglo. Y es donde hay una fuerza tremenda para decir que el libro de Mateo es el primer evangelio escrito, y es tanto así que se escribió en hebreo para los hebreos. Mateo es el único evangelio escrito en hebreo para los hebreos. ¿Se da cuenta? Para los hebreos de ese tiempo que no creían en Jesús. Ellos creían en el Padre, pero no creían en Jesús. Y Mateo escribe ese evangelio para doctrinarles y enseñarles el evangelio, las buenas nuevas de salvación, a esa grey que no creía en Jesús, y para fortalecer a todos aquellos hermanos que ya estaban dando pasos en fe, aceptando la doctrina y el sacrificio de Jesucristo. Entonces, lo primero que queremos es reafirmar, hermanos, con toda seguridad, esto lo hemos investigado, recuerde que lo hemos investigado, esto no se trata simplemente de una contradicción caprichosa, que yo quiero ir contra una enseñanza que da un grupo tal o cual, no. Estos textos se han investigado, de manera que Mateo capítulo 28, versículo 19 es auténtico, hermanos, auténtico, auténtico, auténtico. Sí, Señor. Ese texto es altamente auténtico. ¿Quién enseña esas palabras de ir por todo el mundo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Repitan conmigo, el propio Jesús. El propio Jesús. ¿Cuándo entonces se enseña que esos textos no son reales? Bendita sea la gloria del Señor. Hermanos, es una mentira diabólica, totalmente diabólica. Ya vamos nosotros entonces atando cabos. Lo primero es que esos grupos son hermanos viejísimos, familia Pocaterra, hermana Noeli, hermana Lidismar. Esos grupos son antiquísimos. Ellos enseñan, solo Jesús se llaman, ellos se llaman unicitarios pentecostales unidos. Pertenecen a esas congregaciones. Y aquí alerto a todos nuestros hermanos que están recibiendo visita de los unicitarios, que están recibiendo enseñanzas de los solo Jesús, de los pentecostales unidos. Mire, ponga tierra de por medio. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de error, hay un espíritu de engaño, y han torcido, como dice Pedro, las enseñanzas, porque no tienen revelación.
Pedro dice, han torcido las enseñanzas. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. Las han torcido los indoctos e inconstantes, las tuercen para su propia perdición. Y el perdido puede salvar a otro. No, el perdido va a llevar a los demás a la perdición, hermanos. Por eso tenga mucho cuidado. Eso es lo primero que les tengo que enfatizar. Lamentablemente no se comunicaron conmigo ustedes que recibieron a esas personas, y claro, no se puede cada paso que se va a dar, mire pastor, lo podemos hacer o no, aunque dice la Biblia, en la multitud de consejos se gana la guerra. Mucha gente dice, oye, pero vamos a estar allí siempre, mire pastor, podemos hacerlo o no. No se trata de eso, pero si vamos al caso y si buscamos asesoría, ¿sí o no? Si vamos a meternos o a incorporarnos a un campo que no conocemos muy bien, deberíamos buscar asesoría, sí o no. Y para eso están las profesiones. Cada profesión, hermanos, profundiza en un área, tiene conocimiento en un área, maneja términos en un área que nosotros escuchándole podemos tener una visión más exacta para tomar decisiones, sí o no. Claro, no se trata de que cada paso que vayan a dar, oye pastor, ¿lo podemos hacer sí o no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y cuando está mi independencia? Y Dios no me dirige a mí también. Dios nos dirige a todos. Pero Dios ha dejado a cada persona con un talento, a cada persona con un don, para que nosotros seamos edificados, porque somos el cuerpo de Cristo, con esos dones que están allí. Y hay un don de sabiduría, hay un don de guianza que lo tienen algunas personas. Entonces es bueno escuchar consejos, como decían los abuelitos, para poder llegar a viejos, hermanos, claro. Entonces, esos grupos, informo, son llamados Solo Jesús. Ellos se identifican para confundir como Pentecostales Unidos, y la gente dice, listo, son pentecostales como nosotros, vamos a recibirlo. Y resulta que están recibiendo nada menos y nada más, hermanos, que el veneno letal que puede destruir su vida espiritual y aún su propia vida terrenal. Los unicitarios, los unicistas, ese nombre de Pentecostales Unidos o Unidos Pentecostales lo colocan es para confundir, y usted dice, bueno, son una religión, son una fe, una secta pentecostal como yo también soy pentecostal. Y ellos tienen algo, que se aprenden muchos versículos para distorsionar las Sagradas Escrituras, y si usted no maneja revelación, usted puede ser embutido en un proyecto altamente corrosivo que termina carcomiendo los cimientos de una fe que enseñó Mateo, dicho por el propio Jesús, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuántas personas por allí, hermanos, hoy día ahora se han apartado de la verdad y han tomado la apostasía? Eso es apostasía. Ya no bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ahora tomaron el camino equivocado de bautizar en el nombre solamente de Jesús, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de apoyo y arraigo real en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, vamos nosotros a despejar todas estas dudas, porque ya dicho esta introducción, vamos a los textos claves para que podamos entender la dirección de nuestro Padre Celestial. Escuche este tema y seguimos. Joven, en tu juventud, y tome
y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos, que podemos nosotros seguir entregando respuestas bíblicas. Entonces, con relación a estas preguntas que nos hace la familia Pocaterra desde Quito, Ecuador, que nos dicen: pastor, han enseñado en la congregación que no se debe bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La escritura que está en Mateo capítulo 28, verso 19, dice ese maestro colombiano que eso no existe en los manuscritos más serios y que eso es una añadidura que se le ha hecho a la Biblia. Y dice ese maestro que se debe bautizar solamente en el nombre de Jesús, como lo dice la bendita palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 38. Hemos dicho, hermanos, con relación a eso, que eso tiene mucho tiempo haciendo daño. De hecho, los grupos que dan esa enseñanza son los denominados Solo Jesús, unicitarios, pentecostales unidos pentecostales, unicistas. Y ese nombre lo han tomado ya en este milenio, se puede decir, pentecostales unidos, para confundir, y ponen los rótulos. Allí ponen en sus fachadas donde ellos se congregan: pentecostales unidos. Cualquier persona lee pentecostal y dice: ay, se parecen a nosotros que somos pentecostales, y terminan, hermanos, apartándose de la enseñanza legítima que entrega Mateo, cuando el Señor Jesucristo dice: id por todo el mundo,
y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos se apartan de esa enseñanza, una enseñanza que está verificada en los manuscritos más claros, contundentes, como el Dutillev, y ellos se apartan de esa enseñanza y establecen, bendita sea la gloria del Señor, un camino torcido, tuercen la Escritura y aíslan simplemente Hechos capítulo 2, versículo 38 para quedarse ellos con la razón. Pero se cumple segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16, que dice, tuercen la palabra. Ahora, dicho esto, vamos a explicar lo importante, la gloria del Señor, como base que Mateo capítulo 28, verso 19 es auténtico, podríamos decir autentiquísimos, hermanos. Eso está verificado. No tenga duda que es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fue escrito en hebreo para los hebreos. Ahora, quiero que tomemos la enseñanza, bendita sea la gloria de Dios, en Hechos capítulo 2, versículo 38, que es el texto base que toman los unicitarios, solo Jesús, los pentecostales unidos, para tergiversar la enseñanza del Señor. Vamos a leer, todos a leer la Sagrada Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice de la siguiente manera: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está. Ellos dicen, te das cuenta que Pedro invitó a esa grey, a esa multitud que estaba allí, solo a bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Pedro no los animó a bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ellos dicen, te das cuenta que la iglesia primitiva, los apóstoles, bautizaron a los primeros discípulos en nombre de Jesucristo nada más. Ahora, he aquí donde siempre les he dicho, muchachos, nosotros tenemos que aprender a entender lo que leemos. Es por eso que nosotros no podemos decir amén a toda enseñanza. Lo primero que debemos es contextualizarnos. ¿Quién está hablando aquí? Nos contestamos, Pedro. ¿Quién está hablando? Pedro. ¿Quién es Pedro? Un hombre que caminó con Jesús, que conoce a Jesús desde el bautismo de Juan, aleluya, la gloria sea del Señor. Allá Juan, el gran predicador, el hombre llama, ese primo de Jesús, hasta el momento que Jesucristo fue arrebatado. Ese es él que predica, Pedro. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son los que reciben esta enseñanza? Repitan conmigo, los judíos que en Pentecostés le preguntaron. ¿Quiénes son los que reciben esta enseñanza? Repita conmigo, los judíos que el día de Pentecostés, cuando descendió el Santo Espíritu, estaban en Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén conmemorando el Pentecostés. Descendió el Espíritu y los discípulos del Señor, donde estaban los apóstoles, fueron llenos del Santo Espíritu y empezaron a hablar en lenguas, y todos atónitos. Después, hermanos, que empiezan ellos con su confusión, dicen, están borrachos. Estos están borrachos. Mire, otros decían, oye, pero ¿qué es esto? Lo escuchamos hablar en nuestras propias lenguas, las maravillas del Señor, y hablan de Jesús. Algunos decían, están borrachos. Y Pedro, lleno del Santo Espíritu, dijo, hermanos, varones israelitas, no es que están ebrios. Es muy temprano en la mañana. Esto es la promesa cumplida, lo que anunció el Señor a través del profeta Joel. ¿Recuerdan? Que serían llenos del Espíritu Santo, hablarían en otras lenguas, profetizarían. Y Pedro empieza a darles una explicación contundente, hablándoles a ellos, y ellos entonces quedan sorprendidos por la predicación que da Pedro, y le preguntan a Pedro, entendiendo que ellos han sido artífices de una manera u otra de la muerte de Jesucristo. Ellos le preguntan a Pedro, Pedro, ¿qué debemos hacer entonces?
es donde Pedro les da la respuesta del verso 38. Bautícense en el nombre de Jesús. ¿Por qué Pedro les da esa respuesta? Porque ellos eran judíos que ya creían en el Padre. Ellos no tenían que creer en el Padre porque ya ellos creían en el Padre y ellos habían sido bautizados y sabían el bautismo de Juan el Bautista. Ellos aceptaban su relación con el Padre, el meollo, el epicentro del discurso de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, post la llenura del Santo Espíritu, el epicentro, el meollo del asunto es Jesucristo. El mensaje es con relación a Jesucristo, porque a Jesucristo ellos no lo recibieron y ellos le quitaron la vida. Y por eso Pedro en el capítulo 2, verso 36, 2 versos antes del 38, Pedro se los enfatiza. Mire lo que dice. Y vamos allí, hermanos, hermanas, vamos allí para que usted lo constate conmigo. Esto no se trata de una cháchara mía, es decir, mi respuesta está basada en las Sagradas Escrituras. Es por eso lo importante que usted lo certifique conmigo. Somos personas veraces. ¿Qué Pedro les había dicho en el verso 36 y en el contexto del discurso? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, porque era el llamado a todo el pueblo, porque la salvación y el evangelio es primeramente para el judío, hermanos amados. Aquí Pedro les está hablando a los judíos por nacionalidad y por la fe. Habían venido de todas partes de la tierra personas que creían en el judaísmo, y a esa casa Pedro se refiere y le dice: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el punto clave. Ellos no aceptaban a Jesús como Señor y Cristo, como Mesías. ¿Se da cuenta? Al oír esto, ¿qué oyeron ellos? Que ese Jesús que habían matado es el Señor y el Mesías. Al oír esto, se compungieron, les entró tristeza de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ese es el contexto, amada familia. No nos dejemos engañar por personas que tuercen las Sagradas Escrituras. Pedro le da la respuesta a quienes preguntan, a los judíos, a la casa de Israel. Ellos aceptaban al Padre. El meollo del asunto, el corazón, lo medular de todo esto, es que ellos no aceptaron a Jesús. Y el discurso de Pedro es alusivo a la salvación que da Jesús. Aleluya. Y Pedro le dice: ¿qué hacen? Es donde viene el 38. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, palabras menos, palabras más, porque ya ustedes tienen al Padre. Ustedes no aceptan a Jesús. ¿Y qué es bautizarse en Jesús, hermanos? Palabras menos, palabras más. Estamos en el contexto, ¿verdad, muchachos? ¿Qué es bautizarse en Jesús? Aleluya, hermanos. Recibir a Jesucristo como Señor y Mesías. Esta palabra está vigente aún para el judío. El judío cree en Jehová. El judío cree en el Padre. El judío no cree en Jesús. Esta palabra de Pedro, del capítulo 2 de Hechos, verso 38, está vigente para el pueblo de Israel, porque ellos no aceptan a Jesús. Ellos aceptan al Padre, pero no a Jesús. Ahora, para todos aquellos que ni siquiera conocen al Padre, las personas que no tienen doctrina del Padre tienen que ser bautizados en nombre del Padre, a la familia del Padre, recibirla en nombre del Hijo y en nombre del Consolador Espíritu Santo. ¿Se da cuenta?
el bautismo en Jesús es exclusivo, y anote esto grandotote, para la casa de Israel. ¡Aleluya! La gloria de al Señor. Claro, hermano, porque mire, si usted lo han judaizado, porque hay muchos judíos hoy día, siguen las enseñanzas y se han dejado judaizar. Hay mucha gente por allí hablando de Yahweh, hay mucha gente por allí hablando de Jehová, hay mucha gente hablando del Eterno. No han recibido a Jesús. Esas personas tienen que ser bautizadas en nombre de Jesús, porque ya dice que tienen al Padre. Ahora, aquellas personas que no tienen conocimiento del Padre, tenemos que doctrinarla para que empiecen a ser familia del Padre, para que empiecen a ser salvos por Jesús y tengan la comunión en el Santo Espíritu de Dios. De repente, entonces, hermanos amados, usted dice, ajá, porque usted ha recibido las enseñanzas de solo Jesús. De repente usted que ha aprendido las enseñanzas de los unicitarios, de los pentecostales unidos, entre comillas, ellos ponen ese nombre para captar, porque ellos estaban ya desenmascarados con solo Jesús y unicitarios, y ellos camuflaron ahora en iglesias unidos pentecostales para captar a los hermanitos que tienen la iglesia pentecostal como la iglesia verdadera. Y es una careta de la falsedad. Usted de repente que ha recibido la enseñanza dice, pastor, Pedro les hablaba ya a los convocados en Jerusalén para el día de Pentecostés, a los que creían en el judaísmo, pero ¿y qué del libro de Hechos cuando Pedro bautiza, gloria sea al Señor, en el verso 48 a Cornelio? Vamos a leer entonces Hechos capítulo 10 versículo 48. Dice así: y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta fue la indicación que Pedro le entregó a Cornelio y a la casa de Cornelio en el momento que Cornelio también le pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Entonces Pedro le dice, bautícense en el nombre del Señor Jesús. Y usted dice, bingo, pastor, ¿se da cuenta que no es nada más a los judíos que el Señor les pide eso a través de Pedro? Hermanos amados, una vez más les contextualizo. Vamos a contextualizarnos para que usted se dé cuenta que estas personas ya tenían al Padre. Miren usted, vamos a leer entonces en el contexto al inicio del verso del capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él oraba a Dios, al Padre. Él era temeroso del Padre. Cornelio estaba judaizado. Cornelio no había recibido a Jesús. ¿Se da cuenta? Y es por eso que el Señor le habla a Cornelio para que reciba a Jesús. Porque ya Cornelio le ora al Padre. Él ha aceptado al Padre. Aquí quiero esto que se entienda. Y no le estoy dando realce a otra doctrina. Si usted quiere, hablemos de la Trinidad después. Pero estoy haciendo, hermanos, lo que es la explicación de por qué, bendita sea la gloria del Señor, había que bautizarse en el tiempo de Pedro, tanto en Pentecostés como a Cornelio, porque ya Cornelio tenía al Padre. Cornelio le oraba al Padre. Cornelio no había recibido a Jesús, y es por eso que el ángel le dice, manda a buscar a Pedro. ¿Y de qué iba a hablar Pedro? De las llaves. ¿Cuáles llaves? Las que les dio el Señor. ¿Cuáles son esas llaves? Dice usted. Repitan conmigo, las llaves que Dios le dio a Pedro son las llaves del Evangelio, las llaves que usted tiene y que yo. No es nada más para Pedro. Las llaves no son nada más para Pedro, es para todos los que predicamos las buenas nuevas. Aleluya. Y vamos a colocar ese hashtag. Las llaves no son exclusivamente para Pedro. Son para todos aquellos que predicamos la palabra de Dios.
Aleluya. Pedro abrió, hermanos, con las llaves el reino a Cornelio y le dijo: bautízate ahora en el nombre de Jesús, porque ya tienes al Padre. Aleluya. ¿Se da cuenta, muchachos? Y esta es la secuencia. Entonces, no se deje engañar. Y de repente usted dice: bendita sea la gloria del Señor. Ajá, pastor, lo agarré en Hechos capítulo 19, verso 5. Vamos a Hechos capítulo 19, verso 5. Vamos a leer. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, pastor, estas personas también fueron bautizadas en Éfeso en el nombre de Jesús. Vio que no eran judíos, no era Cornelio que creía ya en el Padre. Muchachos y muchachas, volvemos a contextualizarnos. Repitan conmigo, antes del capítulo 19, leamos el 18. Y en el 18 está la explicación. Muchachos, no se dejen engañar. Lean las Sagradas Escrituras. No se dejen engañar, familia Pocaterra. ¿Verdad que el 19 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús? Pero cuando vamos al 18, dice el 24 al 25. Entonces a Éfeso llegó un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Qué sabía Apolos? ¿Cuáles escrituras? Repitan conmigo: el antiguo pacto. Él conocía solo el antiguo pacto. Apolos solo conocía el antiguo pacto. Todavía el nuevo pacto no se ha escrito para el tiempo de Apolos. Él conocía las escrituras desde Génesis a Malaquías, y eso era lo que predicaba, desde Génesis a Malaquías. Él no predicaba a Jesús. Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Cuál Señor, hermanos amados? El Señor Dios Todopoderoso. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor Dios, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él no conocía el bautismo de Pentecostés. Él no conocía el bautismo de Jesús en Espíritu Santo y fuego. Juan dijo: yo ciertamente os bautizo en aguas, pero vendrá uno más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies, que es antes que yo, y ese os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Aleluya! Apolos no conocía ese bautismo. ¿Se da cuenta? Apolos no lo conocía. Y Apolos predicaba hasta el bautismo de Juan. Ese es el contexto, muchachos. Ahora entendemos. ¿A quién enseñaba Apolos? A discípulos que solo conocían el viejo pacto. Conocían hasta el arrepentimiento para que fueran borrados sus pecados, pero no habían confesado a Jesús. A esos discípulos es que se les dice que sean bautizados en el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Todas aquellas personas que ya conocen al Padre, todas aquellas personas que son versadas en el antiguo pacto, todas aquellas personas que saben el arrepentimiento hasta Juan, deben conocer al Dios revelado, a Jesucristo hombre, a Jesucristo el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y es por eso que ellos tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús. De manera que, aleluya, estamos en el contexto. Hermanos amados, miren, no se dejen engañar. Y resumo, el bautismo en el nombre de Jesús es para todos aquellos que ya conocen la Biblia y que solo creen en el Padre. Tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Tienes que ser parte del pueblo de Dios en esta dispensación a través de la sangre de Jesús, porque ese que desecharon los judíos y que desecha el mundo es el Señor, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y ese es el que te justifica delante del Padre. ¿Lo entiendes?
todos aquellos que se están formando, que no tienen conocimiento en las Sagradas Escrituras, todos aquellos que se están formando en la bendita palabra de Dios, tienen que ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo capítulo 28, verso 19. La bendita palabra del Señor establecida está, y nos bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en nombre de Dios y la Biblia, así estamos fundamentados. Ahora bien, estamos nosotros contentos, hermanos, porque estamos entregando respuesta. Y sé que el Señor nos bendice, el Señor nos dirige, el Señor nos ayuda. Yo quiero dejar el estudio hasta acá. Les amo en el Señor Jesucristo. Mi cariño, mi respeto, besos y abrazos. Paz. Shalom.